Estamos tratando del canon, es decir, de la lista de los libros que componen las Sagradas Escrituras. En el número 121 del Catecismo trata acerca del Antiguo Testamento, es decir, de todos los libros que forman el Antiguo Testamento. Y el Catecismo nos dice lo siguiente: el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. ¿Por qué no se puede prescindir? Porque todo el Antiguo Testamento es una gran profecía que se cumple en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apunta a la nueva alianza, apunta hacia Jesucristo. Y el Nuevo Testamento, allí se da la nueva alianza y eterna, y se cumplen las profecías en Jesucristo. Pues bien, entonces, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Creo que todos ustedes católicos se han dado cuenta que muchas veces en la primera lectura, en la liturgia donde se vive la palabra de Dios y se recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, en la Sagrada Liturgia leemos muchas veces la primera lectura tomada del Antiguo Testamento y luego una segunda lectura de cartas de los apóstoles y con una tercera lectura del Evangelio. Y la oración colecta, la oración que se dice al inicio en la liturgia, recoge el sentido teológico, doctrinal de las lecturas que se leen. Entonces, sentido doctrinal de la primera lectura tomada del Antiguo Testamento. Ese mismo sentido doctrinal realizado en Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y ese mismo sentido doctrinal vivido en la Iglesia, Hechos de los Apóstoles. En definitiva, pues, nosotros recibimos los libros de la primera alianza que no ha sido revocada. Jesucristo ha venido a dar plenitud a la ley. Nosotros entonces recibimos y veneramos los libros que la sinagoga, nuestros hermanos mayores, los judíos, nos han legado. El Antiguo Testamento, pues, es una parte de la Sagrada Escritura de la que nosotros ni prescindimos ni podemos prescindir. Sus libros son libros divinamente inspirados. Claro que también tienen un autor humano, pero ese autor humano recibió la inspiración de Dios para redactar esos libros. Son libros, pues, divinamente inspirados, los libros del Antiguo Testamento, y conservan un valor permanente, porque ahora en la nueva alianza se está viviendo lo que se anunció en la primera alianza, porque ahora estamos viviendo lo que esperaba Israel. Israel esperaba al Mesías, nosotros lo hemos recibido. Y ahora nosotros correspondemos con la fe al Mesías de Dios. Le correspondemos con la fe porque Jesucristo es persona divina.
cómo nuestros padres, los hebreos, respondieron con la fe a Yahvé, porque Yahvé, Dios, es persona divina. La antigua alianza, pues, nos dice el número 121 del Catecismo, no ha sido revocada. Simplemente en la nueva alianza se ha cumplido la gran profecía que es la primera alianza. Leyendo los salmos, vamos descubriendo la pasión de Jesucristo. Leyendo al siervo de Yahvé, vamos descubriendo al mismo Mesías Jesucristo, que a través de su dolor y de su muerte nos ha redimido. Cargó él, Jesús el justo, cargó con nuestros pecados. Pues bien, lo que acontece en el Nuevo Testamento es ya lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros, con el Catecismo de la Iglesia Católica, afirmamos que la antigua alianza no ha sido revocada. Precisamente por eso nosotros respetamos y veneramos a nuestros hermanos mayores, los judíos. Ellos recibieron la primera revelación y la primera alianza. Y nosotros, basados en la promesa de la nueva alianza y eterna, hemos recibido también al propio Mesías que es hijo de David, propio Mesías que es miembro de la realeza para Israel entero. Ese es Jesucristo. Por lo tanto, no podemos pensar que solo vamos a tener el Nuevo Testamento, no. Porque el Nuevo Testamento es cumplimiento, realización del Antiguo Testamento. Así entonces nosotros, en el mismo libro, ahí tenemos los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, es decir, las Sagradas Escrituras.